Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Eres tú la razón por la que estamos aquí. Te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor. Y ahora estamos listos para adorarte con nuestra atención y para que tú nos hables, tú nos retes, Señor. Que sea tu palabra y no mis palabras, Señor, la que nos transformen, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar viendo un pasaje de la Biblia que se encuentra en Hechos capítulo 20. Si traes tu Biblia, búscalo ahí. Y te voy a platicar un poquito del contexto de este versículo. Hechos capítulo 20 es cuando Pablo, el apóstol Pablo, se encuentra en su segundo viaje misionero en Grecia. Y durante este viaje misionero, Pablo se detiene en un pequeño pueblecito llamado Troas. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Troas. Se detuvo en Troas. Y entonces la gente en Troas, creo que duró ahí una semana, y la gente en Troas se empieza a emocionar muchísimo porque está Pablo ahí, el gran predicador, el hombre que ha sembrado iglesias por Asia Menor, el gran apóstol está ahí. Y está en Troas, y entonces el domingo él va a predicar. Dice ahí que el primer día de la semana, y dice que se empieza a juntar toda la gente para escuchar a Pablo. Vamos a leerlo en Hechos 27 al 12. Dice: el primer día de la semana nos reunimos para compartir el pan. Esto es el domingo. Dice: como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Algo que he estado considerando hacer, el seguir predicando hasta la medianoche. Ya los quiero ver. En el cuarto piso, en el cuarto del, dice mi esposa que me ponga lentes cuando leo. Yo creo ya le voy a hacer caso, ¿está bien? En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer. Y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa, para gran consuelo de todos. No he escuchado muchas predicaciones acerca de estos versículos, pero cuando se menciona del gran poder que había de parte de Dios en Pablo, que se echó sobre un joven que cayó de 4 pisos, se murió y dijo: hey, no se preocupen, está vivo. Se bajó y luego siguió predicando y comiendo. Entonces vemos esto y yo digo: wow. Y me lleva a pensar este versículo. Bueno, pero si nada más querían demostrar o escribir acerca de un ejemplo del poder de Dios, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué poner el nombre del joven? ¿Por qué no poner el nombre de la joven endemoniada? Pero por si anda buscando nombre para un niño, Eutico está disponible. Eutico salió en la Biblia. Logró salir en la Biblia su nombre. ¿Qué hizo Eutico? Un osote, eso es lo que hizo. Hizo un osote, se sentó en la ventana cuando estaba el predicador más famoso de la época. Se sentó en una ventana y se quedó dormido. Y se cayó y se mató. Y tuvieron que resucitarlo. Yo creo que todo el mundo lo oía. ¿Cierto o falso? Eso hizo para salir en la Biblia.
Yo creo le dan regalías de cada Biblia todavía a la familia de Eutico por salir. Entonces yo dije, Dios, tiene que haber algo más ahí. Y eso me llevó al tema de hoy. Hoy voy a hablar a todos los que se quedan dormidos mientras predico. Ese es el tema de hoy. No, no es cierto. Descubrí una gran verdad mientras veía esto. Y es una realidad física que algunos de ustedes están experimentando en este momento. Cuando estás somnoliento te das cuenta, ¿cierto o falso? No iba a decir quiénes tienen sueño ahorita, pero no, ya vi. Pero cuando tienes sueño, estás somnoliento, te das cuenta y hasta dicen, no. Muchos van y se echan agua, ¿verdad? Muchos los pellizca el esposo y dicen, son mujeres las que regularmente se duermen, pero no es cierto. Es más, yo no recuerdo haber una mujer dormida aparte de mi esposa cuando... No es cierto. No, pero regularmente son los hombres. Ya después hablaremos de ese tema. Pero, ya hasta se me olvidó qué estaba diciendo. Pero cuando te estás quedando dormido, te das cuenta que te estás quedando dormido. Si te ha pasado cuando vas manejando y tienes sueño, te das cuenta que te estás quedando dormido. Yo tengo unos tíos que venían de Chihuahua hace algunos años y son hermanos de mi papá y venían manejando y se venía mi tía quedando dormida al volante y venía, no te duermas, y de repente, adivina qué, se quedó dormida. Se dio cuenta cuando se estaba quedando dormida, pero cuando te quedas dormido ya no te das cuenta hasta que algo te despierta o te mata. Cuando estás quedándote dormido no te das cuenta. Entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué Lucas decidió poner la historia de Eutico en la Biblia? De Pablo y Eutico. El libro de Hechos nos relata los primeros 30 años de la iglesia. Y dentro de esos 30 años tan importantes que escogieron eventos, porque no pudieron haber escrito todo lo que se hizo por el poder del Espíritu Santo en ese momento. En esos 30 años decidieron escribir de un dormilón y ponerle el nombre. Tú puedes leer en el libro de Hechos de Pablo y Ananías, de cómo Pablo fue convertido. Tú puedes leer de Pablo y Bernabé y las grandes cosas que hicieron llevando el evangelio. Tú puedes leer de Pablo y Silas y de milagros increíbles. Y también puedes leer de Pablo y Eutico, que se quedó dormido. Mientras Pablo, si te quedas dormido no voy a orar por ti, yo te aviso desde ahorita. Pero Pablo y Eutico, qué extraño. Yo puse a pensarme de qué puedo hablar de esto. Bueno, el primer tema que se me viene a la mente es el poder del Espíritu Santo para hacer lo que quiera. Otro tema es que la iglesia de Troas tenía un hambre increíble por escuchar la palabra de Dios. Otro tema que se me ocurre es predica corto, se te duermen. Otro tema es lo mal predicador que era Pablo. Pero eso sabemos que no es verdad, porque nada más Eutico se durmió y predicó hasta el amanecer. No mencionan a nadie más. Entonces, vamos a ver los detalles de esta historia. Número uno, Pablo era un hombre que era grandemente usado por Dios. Y la gente sabía que lo que Pablo hablaba tenía un impacto directo en su espíritu. Era tanto lo que Dios usaba a Pablo que cuando supieron que Pablo llegó de paso a Troas, creó gran expectativa. Di conmigo expectativa. No expectativa por recibir a un hombre, sino por el mensaje de un hombre. Por el Espíritu Santo que había dentro de Pablo y la enseñanza, la sabiduría que creó gran expectativa en la gente. Y fíjate, cuando hay gran expectativa, cuando hay un pueblo expectante, Dios hace grandes cosas. Y es algo que siempre debes tener en mente. Mi expectativa
trae un fruto. Parte de la audiencia, la tercera cosa que veo, como Eutico, se quedaron dormidos en el proceso. Un hombre viene increíble de Dios, crea gran expectativa, pero algunos, a pesar de tener expectativa, se quedaron dormidos. Si podemos resumir la historia, podemos ver esto. Hay muchas veces que la gente me dice: pastor, hoy la palabra de Dios me tocó. Y yo digo: pues gracias a Dios. Muchas veces yo no me siento que prediqué tan bien y la gente dice: es que ahora estuvo increíble. Y yo me he dado cuenta que mucho tiene que ver con la tierra que recibe la semilla, no con la semilla. Si vemos la parábola del sembrador, la semilla fue la misma. La semilla no cambió porque la palabra de Dios no cambia. La semilla es la misma y es fructífera. Lo que cambia es el tipo de tierra en el que cae. Por eso es bien importante que cuidemos, que cada vez que vienes a la casa de Dios, cada vez que vienes aquí, vengas con una alta expectativa de recibir algo de Dios, de que el Espíritu Santo va a traer respuesta. Tiene que ver con la actitud de cada uno de nosotros. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Vienes expectante esta mañana para encontrarte con Dios o vienes forzado, comprometido, durmiéndote? ¿Cómo vienes? Porque tiene mucho que ver. Muchos venimos: hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Lo primero que quiero hablar es de la expectación. Di conmigo: expectación. Dice el versículo 7: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Sabes cómo sé yo que había una gran expectación en Troas? Fíjate, el siguiente versículo nos lo dice, nos lo deja ver. Dice: en el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos, ¿qué es lo que había? Léelo ahí fuerte. Muchas lámparas. Había muchas lámparas. La iglesia de Troas no fue simplemente a reunirse para cumplir. Vino el predicador, vamos a escucharlo. No fueron a pasar 1 hora y media en la reunión y regresar a casa porque ya hace hambre. Fueron expectantes. ¿Y sabes qué quiere decir que llevaron lámparas? Que ellos esperaban estar gran tiempo en la presencia de Dios. Ellos sabían que el Espíritu Santo iba a estar ahí y ellos no iban limitando: es que tengo el tiempo contado. Al contrario, en aquel tiempo que no había luces, llevaron sus lámparas para estar preparados y estar expectantes del tiempo que fuera necesario recibir de Dios, recibir de este varón. Llevaron, dice la Biblia, muchas lámparas por la gran expectativa. Estaban expectantes, estaban listos, estaban emocionados por recibir de Dios, que la semilla cayera en ellos. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo vienes cada reunión? ¿Expectante o simplemente por cumplir? Expectante, o si no, es que sabes que el pastor tiene una memoria de quién viene y quién no, y luego me va a decir: tienes 2 semanas sin venir. ¿Cómo vienes? Expectante cuando vienes a servir. Todos nuestros servidores, ¿cómo vienes? ¿Qué expectativa tienes? ¿Se ha convertido en una carga servir? ¿O vienes alegre? Todos los cristianos en Troas se encargaron de que la atmósfera fuera la correcta para cuando llegara la palabra, cuando llegara el poder del Espíritu Santo, todos estuvieran listos. Había lámparas suficientes en el lugar, había lámparas suficientes, se habían preparado.
En aquel tiempo preparar una lámpara era algo que requería inversión y tiempo, porque una lámpara requería aceite. Entonces necesitaban inversión económica para comprar aceite y preparar la lámpara para que estuviera lista para el momento. Preparar la lámpara era un acto intencional de cada persona. Necesitamos estar listos. Jesús mismo habló de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos la recuerdan? 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Cuáles fueron las insensatas? Las que no prepararon la lámpara. Pero en Troas, la iglesia preparó lámparas para estar con el Señor. Por eso dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué importante es tener expectativa. Qué importante es cuando vienes a la casa de Dios estar expectante de que Dios va a hacer algo. Preparar tu vida, preparar tu lámpara. Luego sigue diciendo: un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Yo no sé la historia de Eutico, no tiene acentos, debe ser Eutico. Pero quizá una noche antes se durmió tarde porque estaba haciendo pendientes importantes a lo mejor. Pero yo creo que Eutico estaba emocionado por ir a escuchar a Pablo al día siguiente, pero se durmió tarde. Quizá Eutico se levantó muy temprano, a pesar de que se levantó tarde, preparó su lámpara, se fue a la reunión y quizá llegó y todavía no estaba lleno y le tocó buen lugar y se sentó en un buen lugar y estaba ahí sentado esperando. Y de repente te puedes imaginar en ese lugar, de repente entra el apóstol Pablo. Y yo creo que Eutico estaba: ¡wow! Es el apóstol Pablo, yo tengo su tarjetita en mi álbum. Y ahí estaba el apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, y empiezan a escucharlo hablar. Y todos estaban: wow, Pablo, la enseñanza, qué bárbaro. Y empieza a hablar 20 minutos y está súper atento. Apagó Eutico su celular, les dijo: a nadie me moleste. Cerró su Facebook por 1 hora porque iba a estar con Pablo. 20 minutos pasaron y Pablo seguía hablando. Eutico estaba atento. Pasaron 40 minutos y Eutico seguía viéndolo. Pero de repente llegó la 1:30 y Eutico empezó. Y lo con muchos yo a veces pienso que se van a comer la mano o algo. Y luego llegó Pablo y 2 horas hablando y Eutico lo veía tronarse el cuello. Y luego de repente 2 horas y media y Eutico quiere ir al baño y se levanta y se va para, dice: sirve que me echo agua, y se va para atrás y se va y se echa agua y luego regresa a su silla y una hermana ya le había ganado su lugar. Y Eutico se le queda viendo y la hermana así, no lo volteó ni a ver. Y Eutico empezó: está bien, acá me estoy quedando dormido, yo no creo que tarde mucho, ya lleva 3 horas. Y se fue atrás y se paró atrás y cambiaba de pie y se acostaba y se recostaba, se cambiaba. Le tenía tentación de ver su Facebook, hasta que empezó a cansarse tanto que vio una ventana y se sentó en la orilla. Y Pablo no se callaba. 3 horas y media se empezó a hacer de lado. 4 horas subió un pie, volteaba al precipicio y dice: sí está alto. Y luego de repente se recargó del otro lado y dice: está rico aquí. Y luego empezó.
4 horas Pablo hablando y sin darse cuenta, se quedó dormido y desde el 4.º piso aterrizó de cabeza. Y dice la Biblia que se murió. Nadie planea quedarse dormido. Ninguno que ha tenido un accidente cuando va manejando dice, ahí por el kilómetro 40 me voy a quedar dormido. Nadie planea quedarse dormido cuando tiene que estar atento. Ninguno de los que estamos aquí podemos criticar a Éutico porque en algún momento nos hemos quedado dormidos en este auditorio. Hemos luchado por mantenernos despiertos. La pregunta no es, la crítica contra Éutico no es por qué te quedaste dormido. Yo creo que había otros que estaban dormidos. La pregunta es, Éutico, ¿por qué te quedas dormido en el lugar más peligroso que hay del lugar? Donde está una puerta abierta que te da 4 metros de caída. Éutico, estás en el lugar correcto, estás en la iglesia, pero tu atención no está en la palabra, tu mente no está en Jesús. Éutico, ¿por qué? ¿Por qué te pusiste cuando estás más vulnerable en el lugar más peligroso del lugar? ¿Por qué no te fuiste atrás y te sentaste en la escalera? ¿O te saliste? Pero estaba ahí. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero nuestra atención no está aquí. Nuestra mente, nuestro corazón no está aquí. Nuestro cuerpo está en el lugar correcto. Tenemos la intención correcta, venir a la casa de Dios. Pero nuestra mente está adormilada por los temores que enfrentamos, por las frustraciones, por las veces que tú sientes que Dios te falló. Tu mente está enfocada en la hermana que te quitó la silla y luego te ignoró. Porque en este lugar ha habido problemas hasta porque no me dejan sentarme donde yo quiero. Y de repente estás enfocado en otra área y no donde debes estar. Estás en la iglesia, pero Dios tiene tus obras. Muchos sirven en la iglesia y están involucrados, pero ya es más una carga servir que un gozo. Muchos ya no quieren servir y nada más vienen a la iglesia, aunque saben que deberían de estar sirviendo, porque ya es una carga. Y yo a esto lo veo espiritualmente como estar durmiéndote. Estás en el lugar correcto, pero te has puesto en el lugar más difícil, más complicado y más peligroso, al filo de una ventana. Y hoy el Espíritu Santo me mandó para decirte, es cuestión de tiempo para que te quedes realmente dormido y te caigas del 4.º piso. Es cuestión de tiempo. Hay muchos en la iglesia que están como Éutico, que están en el lugar correcto, pero están en el lugar más peligroso para sentarse, el lugar donde yo soy la víctima, el lugar donde nadie me comprende, el lugar donde no me dan lo que quiero. Porque una buena intención puede traerte a la iglesia, pero son tus decisiones diarias las que te van a hacer permanecer en el camino del Señor. Son tus decisiones diarias. No basta, escúchame bien, no basta con venir a la iglesia. Tienes que ver dónde está sentado tu corazón. Tienes que ver dónde estás. Más aún si estás cansado. Cada uno de ustedes sabe cuando está cansado. ¿Y qué me refiero espiritualmente a estar cansado? Cuando has estado expuesto al pecado y no has estado expuesto a su palabra durante la semana. Tu espíritu está desgastado.
Cuando en la semana no has sembrado, en el mes, en el año, no has sembrado en tu vida espiritual y llegas a la iglesia esperando que sea la respuesta de todo, realmente llegas a la iglesia cansado, y si alguien te quita tu lugar, te vas a enojar. Si alguien te dice estaciónate bien, te vas a enojar y vas a decir, no, es que en esta iglesia no hay amor, no, es que aquí ya no voy a venir, no, es que ¿por qué me pidieron eso? Porque estás adormilado. Hoy quiero preguntarte, ¿estás sentado en la ventana de la apatía? Donde a veces ya ni sientes la presencia de Dios. Donde estás delante de su presencia y ya no causa en ti esas lágrimas, ese sentir de que Dios está aquí en medio de nosotros. ¿Estás sentado en la ventana del desánimo? Desanimado por lo que es tu vida, desanimado porque no tiene sentido muchas de las cosas que haces. Estás sentado en la ventana de la frustración, estás sentado en la ventana del dolor, del temor, del egoísmo, del placer. Ten cuidado, porque ahorita sientes que estás adormilado, pero no te vas a dar cuenta cuando te quedes dormido. Y quedarte dormido en tu vida espiritual significa dolor, significa pérdida. Tenemos que estar atentos. Hoy Dios te pregunta, ¿estás sentado en el mejor lugar donde te puedes sentar? ¿O estás en la única ventana abierta, en el filo y adormilado? Estás en el lugar equivocado cuando solo quieres ver qué tan cercano a la orilla del pecado. Aquí es pecado, aquí es pecado, aquí es pecado. ¿Hasta qué punto puedo llegar y estirar la liga con Dios? ¿Es fornicación ver lo que estoy viendo o es hacer? No, es que es la mentira o el chisme o cualquier otra cosa. ¿Hasta qué punto puedo estirar la liga? ¿Hasta qué punto? Hoy el mensaje del Espíritu Santo es: quítate de la ventana, siéntate en un lugar seguro, conéctate con Dios, recupera la expectativa, vuelve a tener ánimo. Estamos sirviendo al Señor. ¿Sabes? Jesús le dijo a sus 3 discípulos, y les dijo en un momento difícil: acompáñenme a orar. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo en Mateo 26, 40. Luego volvió a los discípulos y los encontró. ¿Cómo los encontró? Dormidos. Pónganme el versículo. ¿Ya se atoró allá? Dormidos. Le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Llegó Jesús y estaban dormidos, y luego les dijo: no pudieron quedarse despiertos. Versículo 41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús estaba dando un ejemplo, una parábola, de, si lo quieres ver así, algo que pudieran ellos relacionarse, el cuerpo y el espíritu. Cuando en el cuerpo te sientes dormido, va a haber problemas si estás haciendo algo. En el espíritu, cuando te empiezas a dormir, va a haber problemas, porque la carne es débil. Y Jesús les estaba enseñando: si te duermes, la tentación te va a llevar a la muerte. Y el ejemplo que yo encuentro en la Biblia es Eutico. Cuando te duermes, sigue la muerte. Pelea por mantenerte despierto espiritualmente. Mantente alerta. 1 Tesalonicenses 5, 5 al 6. Dice así: pues todos ustedes, ¿quiénes? Todos son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que, dice el versículo 6, manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos.
Romanos 13, 11 y 12. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba, dijo Pablo. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida correcta. Dice, despierta porque ya va a amanecer. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. La palabra constantemente nos recuerda, mantente alerta, mantente despierto. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil quedarte dormido. Es muy fácil quedarte dormido. ¿Te acuerdas los discípulos en el monte de la transfiguración? Estaban viendo ahí algo increíble. Pedro y los otros discípulos estaban viendo ahí a Jesús resplandeciendo, y de repente se aparecen Moisés y Elías, ¿se acuerdan? Y estaban ahí, Pablo, te hacemos enramar. Era algo emocionante. Pero fíjate lo que pasó, Lucas 9:32. Pedro y sus compañeros estaban rendidos, ¿de qué? De sueño. Pero cuando se despabilaron, voltea con el de un lado y dile, ya despabilate. Ya despabilate. Dice, cuando se despabilaron, ¿qué sucedió? Vieron su gloria y a los dos personajes que estaban en él. ¿Será posible, iglesia, que vienes a la iglesia, pero te sientes herido, te sientes mal, te sientes que Dios te decepcionó? Estás cansado de tu caminar con Dios y vienes cansado a este lugar. ¿Será posible que por venir a dormilado te estás perdiendo de ver la gloria de Dios en tu vida? Por eso el mensaje de hoy es tan importante. Necesitamos recobrar nuestro estado de alerta. Necesitas despertar, necesitas volver a servir al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ánimo. El domingo debe de ser tu día favorito, donde te levantas más temprano porque vas a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no quiero que aplaudas, quiero que sirvas. Cada vez hay menos servidores, porque cada vez hay menos gente dispuesta a levantarse temprano, a tratar con personas difíciles, porque ahí algunos de tu lado son difíciles, ¿o no es cierto? Menos su pastor, menos mi pastor. Amén, gracias. Es tiempo que despertemos. Te voy a platicar algo que hacíamos mi esposa y yo. Cuando éramos jóvenes, éramos líderes de una célula. Y nos dieron una célula como con 15 jóvenes. Y esa célula llegó a tener más de 86 personas, jovencitos de 15 a 24 años. ¿Y sabes qué era lo que más animábamos a la gente a hacer? A servir. Cada día que nos juntábamos, eran los sábados, teníamos encargados de todo. Tú eres encargado de la música de la primera media hora, tú eres encargado del estéreo, tú eres encargado de la puerta, tú eres encargado. Y a cada uno se sentía responsable de algo y tenía que estar en la reunión, porque esa persona era importante para que la reunión sucediera. Yo te quiero llamar a despertar. Quizá estás herido, estás adolorido. Pero yo te quiero decir, la iglesia no es un centro social donde solo vienes a pasarla bien. Es la casa de Dios donde resulta que la pasas muy bien. Pero no es el centro social donde tú esperas que te traten bien. No es. Te van a tratar bien. Pero la iglesia es el lugar donde los santos del Señor se reúnen, y algunos
vienen lastimados, vienen dolidos. Otros vienen lastimados por su propio pecado. Y aquí es el lugar donde van a ser sanados, restaurados, y Dios te quiere usar a ti. Pero necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos despertar. Quiero terminar con algunas señales de que estás espiritualmente dormido. Y quiero que pongas mucha atención. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, háblame a mí. Si yo he estado dormido, muéstramelo. Espíritu Santo, hazlo. Tengo tu atención, levanta tu mirada. Algunas señales de que estás espiritualmente dormido. Una de ellas es que no tienes deseo de orar. El miércoles hablé de eso. No tienes el deseo de orar, o a lo mejor sabes que tienes que orar y te lo propones cada que comienza el año, pero no lo haces. Otro de ellos es que no tienes apetito por la palabra de Dios. ¿Para qué la leo? No la entiendo. No. Instituto, ¿para qué? Otro, no hay convicción de pecado en tu vida. Ya no sabes distinguir lo que lastima el corazón de Dios de lo que no. Y pierdes la convicción de pecado. Antes te causaba dolor ver una imagen incorrecta, hablar mal de una persona, pero ahora ya no. Has perdido la convicción de pecado. Tu corazón se está quedando dormido cuando tienes el deseo de que te sirvan, pero tú no quieres servir a otros. Oh, que a mí me traten bien, que mis hijos estén bien. Ay, ¿por qué no ponen más bonita la entrada? Pero tú no estás dispuesto a servir a nadie. Te estás quedando dormido cuando fácilmente te ofendes. Te estás quedando dormido cuando evitas rendir cuentas. Te estás quedando dormido cuando permites o participas en chismes. Te estás quedando dormido cuando te aíslas de la iglesia. Te estás quedando dormido cuando ves necesidad o peligro en la vida de otro y no le dices nada. Te voy a decir lo último que saltó a mi espíritu mientras leía la historia de Eutico. ¿Cuántos en el cuarto vieron a Eutico quedarse dormido? Yo te aseguro que más de uno. Yo creo que hasta se cuchicheaban. ¿Ya lo viste? Mira, 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 mira cómo se le va la cabeza. ¿Has visto a los que se quedan dormidos? Se ven ridículos, ¿sabes? Porque quieres hacer como que nada pasa. ¿Cierto o falso? ¿Y a poco no hace eso el pecado? ¿Cuántos vieron a Eutico por horas posiblemente quedarse dormido? Mira, 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 ya se sentó en la orillita. Se va a caer, se va a caer. Y el Pablo les dice: ¡hey! Acá está la atención. Pero yo creo que muchos lo vieron y nadie hizo nada para decirle: oye, te doy mi lugar, vente a sentar. Oye, vete a tu casa, mañana te paso la grabación. Aquí lo estoy grabando con mi celular, no te preocupes, vete a tu casa. Nadie, hasta que se cayó. Nadie hizo nada, nadie lo advirtió, nadie le dijo nada. ¿Quieres que te diga algo? Yo necesito que alguien me diga: Jorge, te estás quedando dormido. Una de mis mayores luchas es buscar pastores, mentores que me digan: Jorge, te estás quedando dormido en esta área. Necesitamos tomar conciencia, porque yo creo que nadie le advirtió a Eutico, pero muchos lo vieron caer y muchos dijeron: va. Y por el relato, quiero pensar que muchos prefirieron su lugar. Si me levanto, me lo ganan.
Porque dice la Biblia que el que bajó fue Pablo. El que dejó todo para ir por el que había caído fue el que estaba hablando. ¿Será que nosotros hemos ignorado a los que se han caído? A los que hoy están muertos en sus delitos y pecados y que antes estaban aquí. ¿Será que los vemos feo y nos hacemos a un lado? ¡Ay, ay, ay! ¿Hace cuántos hermanos que deberían de estar aquí, amigos tuyos, hoy no están y nadie les ha hablado? Tú no les has hablado. Es nuestra tarea, iglesia. Es nuestra tarea, y es tiempo de ir por ellos. Es tiempo de ser como Pablo, que dice en el versículo 10: Pablo bajó, y no solo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. Mostró empatía, compasión, valentía, y le dijo: no se alarmen, les dijo a los demás, él está vivo. Es tiempo, iglesia, de quitar de tu mente lo que te hicieron, lo que otros te lastimaron, de lo que otras iglesias, y ahora por eso ya desconfías de la iglesia. Es tiempo de quitar la atención de lo que tú necesitas. Alguien se cayó de la ventana, iglesia. Alguien se está quedando dormido y te necesita. Hoy pocos quieren servir. Pocos están dispuestos, y eso es doloroso. Yo quiero animarte a que si Dios te está hablando y tú reconoces que te estás quedando dormido, tienes que hacer algo para mantenerte y recuperar tu conciencia. ¿Sabes? Eso es ser cristiano. Que cuando alguien se cae, se equivoca, vas por él. No lo juzgas y dices: uy, pues no, que era muy cristiano. Y eso es lo que ha hecho la iglesia de Cristo por años: juzgar y levantar dedo. Lo que hizo Pablo no fue otra cosa que lo que hizo Jesús por nosotros. Que cuando más lo necesitábamos, el Rey soberano vio que no teníamos esperanza, que habíamos caído de una altura que era imposible vivir. Y Él vino, bajó, se echó sobre nosotros, murió por nosotros, tomó las llaves de la muerte y triunfó sobre Satanás para darnos vida. Termino con algo que voy a usar por algunos meses en mis redes sociales. ¿Sabes? Yo soy eútico. Yo soy eútico, que a veces se queda dormido, que a veces se equivoca y es irresponsable con su vida espiritual. Pero ¿sabes qué? Todos somos eúticos. Todos necesitamos que alguien crea en nosotros, vaya por nosotros. Yo quiero terminar con dos cosas que siento fuertemente en mi corazón. La primera es para todos los que hoy Dios te habló y sabes que has estado sentado a la orilla de la ventana, cansado y casi durmiéndote. Si tú eres ese que se ha ido y se ha puesto ahí en la orilla de la ventana, hoy es el día en que puedes quitarte de ahí, arrepentirte y decirle: Señor, quiero servirte. Hoy es el día. Si tú estás desilusionado con la iglesia, con tus hermanos, si estás desilusionado con Dios, hoy es el día donde puedes quitar eso de tu vida y decirle: Señor, yo estoy aquí para servirte. ¿Por qué no cierran todos sus ojos? Y yo no quiero exponer a nadie, todos con sus ojos cerrados, por favor. Pero si tú el día de hoy puedes decir: yo soy eútico, que muchas veces mi dolor me ha hecho tomar decisiones incorrectas, mi cansancio me ha llevado a ponerme en peligro de muerte.
Yo quiero orar por ti ahí donde estás. Si hoy tú dices, yo soy como Eutico y necesito bajar de esa ventana, mientras todos tienen sus ojos cerrados, me gustaría orar por ti. Si levantas tu mano. Gracias, puedo ver sus manos. No la bajes. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname, porque he permitido que mi dolor, he permitido que las circunstancias de mi vida me roben mi atención de ti. Señor, no estoy ignorando el hecho de que me han herido, pero hoy estoy poniendo por encima de mi herida tu sacrificio y tu amor por mí. Ahí donde estás, dile: Señor, hoy me quiero bajar de esa ventana que es peligrosa, donde he estado adormilado, donde he estado cabeceando, cayendo del sueño. Perdóname, Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Y sabes, no es tan solo la intención de levantar una mano, es la decisión diaria que tomas de servirle y de dar pasos. Para muchos de ustedes, Dios los está llamando a un área de servicio de la iglesia, para bendecir a otros, para dejar de preocuparte por tu silla, para bendecir a otros, para dejar de preocuparte por tu dolor y ver el dolor de otros, de niños, de jóvenes, de adultos. Ahí donde estás, dile: Señor, no tan solo me quito de la ventana, Señor, sino que me pongo a tu servicio. Señor, yo quiero servirte. Ahí donde estás, dile: Señor, permíteme servirte. Permíteme entregarte mi tiempo, mi atención. Espíritu Santo, haz una obra preciosa, Señor, en cada corazón. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Tú eres digno. Tú eres Ahí donde estás, levántate alto tu mano.